¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Mucho se ha dicho, mucho se ha escrito acerca de la matanza del 2 de octubre llevada por elementos militares en la Plaza de las Tres Culturas. Se han escrito infinidad de libros. Sin embargo, yo creo que el mejor trabajo que se ha hecho lo hizo Julio Scherer García en un libro que se llama Parte de Guerra. Eh, no sé cómo empezar a explicarles porque el tema es muy interesante. Eh, Ese día 2 de octubre, pues ya desde antes había elementos de civil ametrallaban las instalaciones de la Vocacional 7, poniendo en peligro la vida de los habitantes de esa unidad de Santiago Tlatelolco. Estaban molestos contra el gobierno, además por la forma en que el gobierno había tratado y se había expresado acerca de los estudiantes. Decían que estaba metida la Unión Soviética, que estaba metida el comunismo, ya no sabían ni qué inventar y ya estaba próximo la inauguración de los Juegos Olímpicos en México. En aquel entonces, cuando Gustavo Díaz Ordaz era presidente de la República, el secretario de la Defensa Nacional era el general Marcelino García Barragán. Hay quienes aseguran que el general Marcelino García Barragán le dijo al presidente Díaz Ordaz que disolver una protesta estudiantil con armas de fuego, en forma sangrienta, no traería buenas consecuencias para el país, no solo para el gobierno de Díaz Ordaz. Díaz Ordaz es un hombre que los que vivimos esa época lo repudiamos. Es más, en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México hay una placa en el baño, en los excusados, que dice Gustavo Díaz Ordaz, como un desprecio a él. Les decían el chango, el chacal. Era un hombre duro, rígido, yo llamo un hombre insensible, incapaz de resolver un problema grave por la vía pacífica, que es el diálogo y ceder en algunas cosas. Tengo entendido que el general García Barragán, por todo lo que he leído, dijo que él recomendaba al presidente que no se llevara a cabo ninguna intervención del ejército en la manifestación, en la concentración que se hizo el día 2 de octubre. ¿Qué sucedió? Que el general Marcelino García Barragán le platicó a su hijo, Javier García Paniagua, Javier García Paniagua, que por cierto también hubo una época en que fue dirigente del PRI, no recuerdo si él también tenía un grado militar. Javier García Paniagua le entregó unos apuntes a un periodista llamado Tomás Mojarro, que hizo un libro, pero el libro que más información desde mi punto de vista contiene, que pudiera apegarse a la realidad, es el que escribió Julio Scherer García, el famoso director de Excelsior, exdirector de Excelsior, de Proceso, un periodista incansable, luchador, patriota, ya fallecido. Julio Scherer García escribió un libro que yo les recomiendo a ustedes, se llama Parte de Guerra. Sucede que Díaz Ordaz, al ver la resistencia, la oposición no muy abierta, porque pues, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente, pero al ver Díaz Ordaz que Marcelino García Barragán no veía con buenos ojos que se utilizara armamento para disolver la manifestación, concretamente disparar sobre los estudiantes, entonces el presidente tomó otra decisión. Afortunadamente, posteriormente y después de muchos años, el jefe del Estado Mayor Presidencial era, no me acuerdo si en aquel entonces era coronel o era general, Luis Gutiérrez Oropeza. Él narra en unos documentos y un libro que escribió lo siguiente, lo medular. Dice
y lo confirmó el general Marcelino García Barragán, y consta en ese libro de Julio Scherer García que se llama Parte de Guerra. El jefe del Estado Mayor Presidencial le habló por teléfono el día 2 de octubre, ya al atardecer, al general secretario de la Defensa Nacional, a Marcelino García Barragán, y le dijo: mi general, he apostado elementos del Estado Mayor Presidencial vestidos de civil con ametralladoras en diferentes edificios, en diferentes áreas, para disparar sobre los estudiantes. Fue el presidente de la República quien me lo ordenó. Dice él en los apuntes, que los tiene Tomás Mojarro, busque usted en internet Tomás Mojarro, o busque usted el libro Parte de Guerra, que Díaz Ordaz le dijo a su jefe de Estado Mayor Presidencial, Luis Gutiérrez Oropesa. Para eso ya desde días anteriores se habían amedrentado, como ya lo narré, hacían disparos con cartuchos útiles sobre la vocacional 7, poniendo en peligro la vida de los habitantes de esa unidad habitacional. Dice Luis Gutiérrez Oropesa que cuando le llamó al general Marcelino García Barragán, y también lo confirma Marcelino García Barragán a través de charlas que tuvo con su hijo Javier García Paniagua, que le dijo el jefe del Estado Mayor Presidencial al secretario de la Defensa: mi general, he recibido instrucciones del presidente de la República de detener con armas de fuego a los estudiantes y disolver la manifestación a como dé lugar, y he apostado, colocado pues, hombres armados vestidos de civil en diferentes lugares que rodean la plaza, hoy el que conocemos como la Plaza de las Tres Culturas, porque había que detener ese movimiento a como diera lugar. Pero que el presidente Díaz Ordaz le dijo: mi general o mi coronel, no me acuerdo qué grado tenía en aquel entonces el jefe del Estado Mayor Presidencial, Luis Gutiérrez Oropesa, que el presidente le dijo: mi general o mi coronel, si usted nunca ha violado la Constitución, ¿o sí? No, señor presidente. Bueno, yo le ordeno a que, si es necesario, hay que salvar a la patria, hay que salvar a mi familia y hay que salvar a nuestro país. Viole usted la Constitución y haga lo que debe de hacer y detener con armas de fuego y disolver la manifestación, la concentración que se hizo al terminar esa larga y abigarrada manifestación que concluiría en la Plaza de las Tres Culturas. Y que el presidente Díaz Ordaz le dijo: pero fíjese bien lo que le voy a decir, mi general. Si yo llego a enterarme oficialmente de que usted violó la Constitución, tendré que procesarlo, tendré que formarle a través de la Secretaría de la Defensa Nacional un consejo de guerra, porque el presidente de la República no puede ordenar lo que le estoy diciendo. Y repito, eso lo declara y lo escribió el general Luis Gutiérrez Oropesa, pasados ya muchos años, y está en el libro de Julio Scherer García y en un reportaje de Tomás Mojarro. Tal vez me estoy alargando, pero vale la pena. Pero si usted viola la Constitución para salvar a la patria, al país, a mi familia, a México, de esta situación, yo, Gustavo Díaz Ordaz, le quedaré sumamente agradecido. Así es que quien llevó a cabo la matanza de los jóvenes estudiantes y grupos que se adhirieron a ellos del 2 de octubre del 68 fue el Estado Mayor Presidencial. Inclusive Marcelino García Barragán le dijo al señor secretario que cómo se iba a llevar a cabo el operativo, la famosa bengala que fue arrojada desde un helicóptero, que era la señal para que empezaran a rafaguear a los estudiantes, que fueron cientos de muertos, nunca se sabe cuántos, nunca sabremos cuántos fueron, ni quiero yo inventar ni adivinar. Dice, afortunadamente, señor secretario,
todos los hombres que coloqué ya salieron, pero solo quedaron 2 que no han podido salir del departamento, en 2 departamentos diferentes, en donde se apostaron para hacer los disparos. Ojalá usted pudiera ayudar, pudiera intervenir para salvarlos, o haga lo que pueda por ellos. Después ya no se supo qué pasó, pero aclaro, quien llevó a cabo la matanza, en la matanza también ordenó Luis Gutiérrez Oropeza que le dispararan a los soldados, porque la plaza había sido rodeada con tanquetas y con vehículos de la Secretaría de la Defensa Nacional, eran soldados, inclusive había militares de grado, que también disparara, sin importar si causaban la muerte, sobre los soldados. ¿Para qué? Para responsabilizar a los francotiradores, haciéndole creer al pueblo y utilizando los medios de comunicación que eran estudiantes, que eran gente que había sido preparada para hacer eso. Pero sí, efectivamente, fueron preparados, pero fueron preparados por órdenes del presidente de la República y de Luis Gutiérrez Oropeza, porque también murieron militares para tratar de responsabilizar a los jóvenes. Lamentablemente esas cosas suceden, las conoce uno después de muchos años. Murieron militares también, cientos de jóvenes. Así es que, para concluir, de acuerdo a las declaraciones que el general Marcelino García Barragán, en las charlas que sostuvo con su hijo Javier García Paniagua, las pláticas que tuvo García Paniagua con Tomás Mojarro y con Julio Scherer, que escribió el libro Parte de Guerra, la responsabilidad, hasta la punibilidad de estos hechos sangrientos recae en el Estado Mayor Presidencial. Por eso yo estoy de acuerdo con la decisión de Andrés Manuel López Obrador de desintegrar eso que es como una guardia pretoriana, que las guardias pretorianas datan desde la época de los césares en Roma. ¿Por qué? Porque el Estado Mayor Presidencial se había convertido en una estructura dañina para el país, arbitrarios, altaneros, déspotas. Así es que yo estoy de acuerdo en que porque el Estado Mayor Presidencial no le da cuentas a nadie más que al presidente. No sabemos el presupuesto que tiene, lo que gastan. Ellos controlan los aviones, equipos de vuelo, controlan muchas cosas. Yo no sé cuánto ganen los integrantes del Estado Mayor Presidencial, sobre todo los que custodian al presidente y a su familia. Además, hay no sé cuántas compañías le integran o batallones, que se llama guardias presidenciales, que tenían su cuartel allá en el Molinito. No sé si todavía lo tienen allá en lo que fue la ex hacienda de La Hormiga. Así es que yo creo que es correcta la decisión que toma López Obrador en desintegrar el Estado Mayor Presidencial, y que cada uno de los integrantes, que son miles o cientos, se reintegren a la Defensa Nacional, otros a la Marina y otros a la Policía Federal. Y para concluir, soy necio, la responsabilidad de la matanza del 68 fue y será por siempre del Estado Mayor Presidencial de la época de Gustavo Díaz Ordaz y del general o coronel Luis Gutiérrez Oropeza. Los saludo como siempre con mucho respeto, y busquen ese libro Parte de Guerra, o busquen en internet unas notas del periodista Tomás Mojarro. Que estén bien y los saludo con mucho afecto.